Saludos a todos, estamos en el día 50. Seguimos con el Catecismo Católico. Catecismo leído, día 50, 1 de 2. Tercera parte, primera sección, capítulo primero. Punto 1725 al punto 1749. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro, que está en el cielo, santificado sea su nombre. Venga a nosotros su reino, hágase su voluntad en la tierra como en el cielo. Denos hoy nuestro pan de cada día, perdone nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos deje caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Resumen, punto 1725. Las bienaventuranzas recogen y perfeccionan las promesas de Dios desde Abraham, ordenándolas al reino de los cielos. Responden al deseo de felicidad que Dios ha puesto en el corazón del hombre. Punto 1726. Las bienaventuranzas nos enseñan el fin último al que Dios nos llama, el reino, la visión de Dios, la participación en la naturaleza divina, la vida eterna, la filiación, el descanso en Dios. Punto 1727. La bienaventuranza de la vida eterna es un don gratuito de Dios, es sobrenatural, como también lo es la gracia que conduce a ella. Punto 1728. Las bienaventuranzas nos colocan ante opciones decisivas con respecto a los bienes terrenos, purifican nuestro corazón para enseñarnos a amar a Dios sobre todas las cosas. Punto 1729. La bienaventuranza del cielo determina los criterios de discernimiento en el uso de los bienes terrenos en conformidad a la ley de Dios. Artículo 3. La libertad del hombre. Punto 1730. Dios ha creado al hombre racional, confiriéndole la dignidad de una persona dotada de la iniciativa y del dominio de sus actos. Quiso Dios dejar al hombre en manos de su propia decisión, de modo que busque a su Creador sin coacciones y adhiriéndose a él, llegue libremente a la plena y feliz perfección. El hombre es racional y por ello semejante a Dios. Fue creado libre y dueño de sus actos. 1. Libertad y responsabilidad. Punto 1731. La libertad es el poder, radicado en la razón y en la voluntad de obrar o de no obrar, de hacer esto o aquello, de ejecutar así por sí mismo acciones deliberadas. Por el libre arbitrio, cada uno dispone de sí mismo. La libertad es en el hombre una fuerza de crecimiento y de maduración en la verdad y en la bondad. La libertad alcanza su perfección cuando está ordenada a Dios, nuestra bienaventuranza. Punto 1732. Hasta que no llega a encontrarse definitivamente con su bien último, que es Dios, la libertad implica la posibilidad de elegir entre el bien y el mal, y por tanto de crecer en perfección o de flaquear y pecar. La libertad caracteriza los actos propiamente humanos, se convierte en fuente de alabanza o de reproche, de mérito o de demérito. Punto 1733. En la medida en que el hombre hace más el bien, se va haciendo también más libre. No hay verdadera libertad sino en el servicio del bien y de la justicia. La elección de la desobediencia y del mal es un abuso de la libertad y conduce a la esclavitud del pecado. Punto 1734. La libertad hace al hombre responsable de sus actos en la medida en que estos son voluntarios. El progreso en la virtud, el conocimiento del bien,
y la ascesis acrecienta el dominio de la voluntad sobre los propios actos. Punto 1735. La imputabilidad y la responsabilidad de una acción pueden quedar disminuidas e incluso suprimidas a causa de la ignorancia. La inadvertencia, la violencia, el temor, los hábitos, los afectos desordenados y otros factores psíquicos o sociales. Punto 1736. Todo acto directamente querido es imputable a su autor. Así el Señor pregunta a Adán, tras el pecado en el paraíso, ¿qué has hecho? Igualmente a Caín, así también el profeta Natán al rey David, tras el adulterio con la mujer de Urías y la muerte de éste. Una acción puede ser indirectamente voluntaria cuando resulta de una negligencia respecto a lo que se habría debido conocer o hacer, por ejemplo, un accidente provocado por la ignorancia del código de la circulación. Punto 1737. Un efecto puede ser tolerado sin ser querido por el que actúa. Por ejemplo, el agotamiento de una madre a la cabecera de su hijo enfermo. El efecto malo no es imputable si no ha sido querido, ni como fin ni como medio de la acción, como la muerte acontecida al auxiliar a una persona en peligro. Para que el efecto malo sea imputable es preciso que sea previsible y que el que actúa tenga la posibilidad de evitarlo. Por ejemplo, en el caso de un homicidio cometido por un conductor en estado de embriaguez. Punto 1738. La libertad se ejercita en las relaciones entre los seres humanos. Toda persona humana, creada a imagen de Dios, tiene el derecho natural de ser reconocida como un ser libre y responsable. Todo hombre debe prestar a cada cual el respeto al que éste tiene derecho. El derecho al ejercicio de la libertad es una exigencia inseparable de la dignidad de la persona humana, especialmente en materia moral y religiosa. Este derecho debe ser reconocido y protegido civilmente dentro de los límites del bien común y del orden público. 2. La libertad humana en la economía de la salvación. Punto 1739. Libertad y pecado. La libertad del hombre es finita y falible. De hecho, el hombre erró. Libremente pecó al rechazar el proyecto del amor de Dios. Se engañó a sí mismo y se hizo esclavo del pecado. Esta primera alienación engendró una multitud de alteraciones. La historia de la humanidad, desde sus orígenes, atestigua desgracias y opresiones nacidas del corazón del hombre a consecuencia de un mal uso de la libertad. Punto 1740. Amenazas para la libertad. El ejercicio de la libertad no implica el derecho a decir y hacer cualquier cosa. Es falso concebir al hombre sujeto de esa libertad como un individuo autosuficiente que busca la satisfacción de su interés propio en el goce de los bienes terrenales. Por otra parte, las condiciones de orden económico y social, político y cultural requeridas para un justo ejercicio de la libertad son, con demasiada frecuencia, desconocidas y violadas. Estas situaciones de ceguera y de injusticia agravan la vida moral y colocan tanto a los fuertes como a los débiles en la tensión de pecar contra la caridad. Al apartarse de la ley moral, el hombre atenta contra su propia libertad. Se encadena a sí mismo, rompe la fraternidad con sus semejantes y se rebela contra la verdad divina. Punto 1741. Liberación y salvación.
Por su cruz gloriosa, Cristo obtuvo la salvación para todos los hombres. Los rescató del pecado que los tenía sometidos a esclavitud. Para ser libres, nos libertó Cristo. En él participamos de la verdad que nos hace libres. El Espíritu Santo nos ha sido dado, y como enseña el apóstol, donde está el Espíritu, allí está la libertad. Ya desde ahora nos gloriamos de la libertad de los hijos de Dios. Punto 1742. Libertad y gracia. La gracia de Cristo no se opone de ninguna manera a nuestra libertad, cuando ésta corresponde al sentido de la verdad y del bien que Dios ha puesto en el corazón del hombre. Al contrario, como lo atestigua la experiencia cristiana, especialmente en la oración, a medida que somos más dóciles a los impulsos de la gracia, se acrecienta nuestra íntima verdad y nuestra seguridad en las pruebas, como también ante las pasiones y coacciones del mundo exterior. Por el trabajo de la gracia, el Espíritu Santo nos educa en la libertad espiritual para hacer de nosotros colaboradores libres de su obra en la Iglesia y en el mundo. Dios omnipotente y misericordioso aparta de nosotros los males, para que, bien dispuesto nuestro cuerpo y nuestro espíritu, podamos libremente cumplir tu voluntad. Resumen. Punto 1743. Dios ha querido dejar al hombre en manos de su propia decisión, para que pueda adherirse libremente a su Creador y llegar así a la bienaventurada perfección. Punto 1744. La libertad es el poder de obrar o de no obrar y de ejecutar así por sí mismo acciones deliberadas. La libertad alcanza su perfección cuando está ordenada a Dios, el supremo bien. Punto 1745. La libertad caracteriza los actos propiamente humanos, hace al ser humano responsable de los actos de que es autor voluntario. Es propio del hombre actuar deliberadamente. Punto 1746. La imputabilidad o la responsabilidad de una acción puede quedar disminuida o incluso anulada por la ignorancia, la violencia, el temor y otros factores psíquicos o sociales. Punto 1747. El derecho al ejercicio de la libertad, especialmente en materia religiosa y moral, es una exigencia inseparable de la dignidad del hombre. Pero el ejercicio de la libertad no implica el pretendido derecho de decidir o de hacer cualquier cosa. Punto 1748. Para ser libres, nos libertó Cristo. Artículo 4. La moralidad de los actos humanos. Punto 1749. La libertad hace del hombre un sujeto moral. Cuando actúa de manera deliberada, el hombre es, por así decirlo, el padre de sus actos. Los actos humanos, es decir, libremente realizados, tras un juicio de conciencia, son calificables moralmente. Son buenos o malos. Hasta aquí el punto 1749. Continuaremos con el punto 1750 en el próximo video. Gracias.